Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy aquí súper emocionada, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para el drama, las risas y las reacciones más explosivas. Hoy vamos a analizar un vídeo que ha estado circulando por internet y que ha causado muchísimo revuelo, un vídeo donde se ve a Ozge Borra, bueno, ya saben, haciendo de las suyas y a Serkan. Oh, Serkan. Digamos que su reacción es imperdible. Así que si eres fanático del chisme, del drama turco y de ver reacciones genuinas, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos los nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis, reacciones y mucha diversión. Vamos a darle duro al botón de suscribirse y a formar parte de esta gran familia. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo, son lo más. Bien, ahora sí, vamos al grano. Ozge Borra y Serkan, dos nombres que han resonado en el mundo del espectáculo, ya sea por sus trabajos individuales o por su historia juntos, una historia que, seamos honestos, siempre ha estado llena de altibajos. Y ahora, este nuevo vídeo. ¡Madre mía! Para entender la magnitud de la reacción de Serkan, primero tenemos que hablar un poco sobre el contexto. Ozge y Serkan han tenido una relación pública bastante tormentosa. Idas y venidas, rumores de infidelidad, declaraciones explosivas en redes sociales. Prácticamente han vivido su vida amorosa en prime time. Así que, cuando este vídeo de Ozge salió a la luz, era inevitable que la gente se preguntara, ¿cómo reaccionará Serkan? Y la verdad es que la reacción no decepcionó. El vídeo en sí es bueno, digamos que compromete bastante a Ozge. No voy a entrar en detalles escabrosos, pero sí puedo decir que la muestra en una situación bastante particular. Y por supuesto, las redes sociales se encendieron al instante. Todo el mundo opinando, criticando y por supuesto, esperando la reacción de Serkan. Lo que nadie se esperaba es que Serkan no se limitara a un simple comentario en Twitter o a una story en Instagram. No. Serkan fue mucho más allá. Al parecer, un paparazzi lo encontró saliendo de un club nocturno visiblemente afectado, y lo abordó. Y ahí, delante de las cámaras, Serkan explotó. Las palabras exactas que dijo Serkan no son aptas para menores, así que no las voy a repetir aquí. Pero básicamente expresó su decepción, su rabia y su dolor. Dijo que se sentía traicionado, humillado, y que no entendía cómo Ozge podía haberle hecho algo así. Fue una reacción visceral, completamente humana, y por supuesto, muy impactante. Lo que más me sorprendió de la reacción de Serkan fue la vulnerabilidad que mostró. Normalmente se le ve como una persona fuerte, segura de sí misma, incluso un poco distante. Pero en ese momento se le vio completamente roto. Se le notaba el dolor en la mirada, en la voz, en cada palabra que decía. Y creo que eso es lo que conectó con tanta gente. Porque todos en algún momento hemos sentido ese tipo de dolor, esa sensación de haber sido traicionados por alguien que amamos. Claro, también hubo mucha gente que criticó a Serkan por su reacción. Dijeron que era exagerada, que debería haber mantenido la compostura, que estaba buscando atención. Pero yo creo que en momentos así, es imposible controlar tus emociones. Es natural sentir rabia, dolor, decepción. Y Serkan, al final, es un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Y qué pasa con Ozge? Pues hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el vídeo ni sobre la reacción de Serkan. Algunos dicen que está escondida, avergonzada, y tratando de evitar a la prensa. Otros dicen que está preparando una respuesta contundente, que va a contar su versión de la historia. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este drama está lejos de terminar. Lo que me parece más interesante de todo esto es cómo reaccionamos nosotros, como espectadores, ante este tipo de situaciones. Nos encanta el drama, el chisme, ver a la gente sufrir. Nos sentimos un poco como jueces, opinando sobre la vida de los demás, criticando sus decisiones, y sintiendo que tenemos el derecho de juzgarlos. Pero, ¿no deberíamos ser un poco más empáticos? ¿No deberíamos recordar que detrás de cada famoso, de cada figura pública, hay un ser humano con sentimientos, con emociones, con problemas? Creo que es importante recordar que todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Todos tenemos momentos de debilidad.
Y que a veces las cosas que hacemos no son las mejores, pero no por eso merecemos ser linchados públicamente. En fin, este vídeo de Ozge y la reacción de Serkan han generado un debate muy interesante sobre la fama, la privacidad, la responsabilidad de los famosos y la forma en que nosotros, como espectadores, consumimos este tipo de contenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la reacción de Serkan fue justificada? ¿Creen que Ozge debería dar una explicación pública? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y hablando de comentarios, quiero agradecerles a todos los que siempre comentan mis vídeos, a los que me dejan mensajes de apoyo, a los que me dan ideas para nuevos vídeos. Ustedes son lo más. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden, hemos analizado el vídeo de Ozge, la explosiva reacción de Serkan, y cómo todo esto nos hace reflexionar sobre la fama y la privacidad. Hemos visto la importancia de ser empáticos y de no juzgar a los demás. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad para que podamos seguir compartiendo chismes, risas y muchas cosas más. Recuerden que la campanita es su mejor amiga para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Los quiero un montón y los espero en el próximo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Aún tengo más jugo para exprimir de este drama. Vamos a sumergirnos aún más en este culebrón turco digno de las mejores novelas. Porque, seamos sinceros, esto no es solo un vídeo y una reacción. Es un microcosmos de la fama, las relaciones modernas y la adicción a la polémica que nos consume a todos. Primero hablemos del vídeo en sí. Si bien evité dar detalles explícitos, la mera existencia del vídeo plantea interrogantes cruciales. ¿Quién lo grabó? ¿Cómo llegó a Internet? ¿Fue una filtración malintencionada, una venganza o un error inocente? La respuesta a estas preguntas podría cambiar radicalmente la narrativa. Imaginemos, por ejemplo, que el vídeo fue grabado sin el consentimiento de Ozge. En ese caso, no solo estaríamos hablando de un desliz amoroso, sino de una grave violación de la privacidad, incluso un delito. O por el contrario, si el vídeo fue consensuado pero luego filtrado por un ex empleado despechado, la historia tomaría un cariz completamente diferente. La verdad es que en este punto solo podemos especular, pero las posibilidades son infinitas. Además, la naturaleza del vídeo es clave. ¿Se trata de una simple infidelidad? ¿O hay algo más en juego? Podría haber implicaciones legales, contractuales, o incluso personales que aún desconocemos. Quizás el vídeo revele información sensible que Ozge preferiría mantener en secreto, o que podría dañar su imagen pública. En el mundo del espectáculo, la reputación lo es todo, y un vídeo comprometedor puede tener consecuencias devastadoras para una carrera. Ahora, centrémonos en Serkan. Su reacción, como dije antes, fue visceral y humana. Pero también fue pública, y eso la convierte en un arma de doble filo. Por un lado, su honestidad y vulnerabilidad conectaron con muchos fans que se sintieron identificados con su dolor. Por otro lado, su explosión de ira podría interpretarse como un signo de inmadurez o falta de control, lo que podría perjudicar su propia imagen. Además, al ventilar sus problemas personales de esta manera, Serkan ha alimentado aún más el morbo del público y ha contribuido a la propagación del chisme. ¿Actuó correctamente al explotar frente a las cámaras? ¿Debería haber mantenido la compostura y abordar el problema en privado? No hay una respuesta fácil. En situaciones de alta tensión emocional, es difícil pensar con claridad y tomar decisiones racionales. Quizás Serkan simplemente se dejó llevar por sus emociones, o quizás calculó fríamente que una reacción dramática le daría más apoyo público. Sea cual sea su motivación, lo cierto es que su reacción ha transformado este escándalo en un circo mediático a gran escala. Pero volvamos a Ozge. Su silencio hasta ahora es ensordecedor. ¿Por qué no ha emitido ninguna declaración? ¿Está esperando a que la tormenta amaine? ¿Está consultando con sus asesores de relaciones públicas sobre la mejor estrategia a seguir? ¿O simplemente necesita tiempo para procesar lo que ha sucedido?
Su silencio alimenta aún más la especulación y permite que otros definan la narrativa por ella. En el mundo de la comunicación, la falta de respuesta es, en sí misma, una respuesta, y a menudo se interpreta como una admisión de culpa. Si Ozge decide finalmente hablar, tendrá que enfrentarse a preguntas difíciles y a la posibilidad de ser juzgada y criticada. Tendrá que explicar sus acciones, asumir la responsabilidad por sus errores y tratar de reconstruir su imagen pública. Será un proceso largo y doloroso, pero podría ser necesario para recuperar la confianza de sus fans y seguir adelante con su carrera. Más allá de los detalles específicos de este caso, este escándalo pone de manifiesto algunos problemas más amplios sobre la fama y la privacidad en la era digital. Los famosos están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier error que cometan puede ser grabado, difundido y amplificado en cuestión de segundos. Las redes sociales han democratizado el acceso a la información, pero también han creado un caldo de cultivo para el acoso, el linchamiento mediático y la violación de la privacidad. ¿Dónde está la línea entre el derecho del público a saber y el derecho de los individuos a la privacidad? ¿Hasta qué punto debemos juzgar a los famosos por sus errores? ¿No deberíamos ser más comprensivos y tolerantes con sus imperfecciones? Son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles. Este caso también nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio papel como espectadores. ¿Por qué nos atrae tanto el drama y el chisme? ¿Por qué disfrutamos viendo a la gente sufrir? ¿Es una forma de sentirnos superiores a ellos, de validar nuestras propias vidas, o simplemente una forma de escapar de nuestra propia realidad? Cualquiera que sea la razón, es importante ser conscientes de nuestro propio comportamiento y de cómo contribuimos a la cultura de la polémica. Quizás deberíamos tratar de ser más críticos con la información que consumimos, de verificar los hechos antes de juzgar, y de recordar que detrás de cada famoso hay un ser humano con sentimientos y emociones. Quizás deberíamos ser más empáticos y menos juiciosos. Quizás deberíamos enfocarnos en las cosas positivas que los famosos aportan al mundo, en lugar de obsesionarnos con sus errores y escándalos. En resumen, el vídeo de Ozge y la reacción de Serkan son mucho más que un simple chisme de famosos. Son un reflejo de nuestra sociedad, de nuestros valores y de nuestras propias contradicciones. Nos obligan a reflexionar sobre la fama, la privacidad, la responsabilidad y la forma en que consumimos información. Y sobre todo, nos recuerdan que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Así que la próxima vez que te sientas tentado a juzgar a un famoso por sus errores, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de cada escándalo hay una persona real con sentimientos reales. Y recuerda que tú también podrías ser el próximo en ser juzgado por el mundo entero. Pero bueno, suficiente reflexión por hoy. ¿Qué les pareció este análisis extendido? ¿Creen que me dejé algún detalle importante? Déjenme sus comentarios abajo. Y recuerden, suscríbanse al canal para más dramas, chismes y reflexiones profundas. Los quiero un montón. Hasta la próxima.